Bueno, buenas tardes en Colombia a todas las amigas y los amigos del Laboratorio Filosófico. Qué alegría tan inmensa podernos encontrar de nuevo en este programa número 3, Voces Divergentes, con una invitada maravillosa. Ella es la profesora Belén, quien ha aceptado esta invitación a esta conversa, a este banquete de la palabra que hemos servido desde la semana pasada y que se nos estaba enfriando. Ya vi por ahí un comentario de alguien que nos puso en donde compartimos que íbamos pues a transmitir. Vi un comentario por ahí que decía que comiencen ya, que abran las puertas. Entonces, bienvenidos, buenas tardes acá, buenas noches en España y bueno, en algunos otros países en donde en este momento es de noche. Gracias por conectarse a esta transmisión del Laboratorio Filosófico PEC y a este programa que hemos llamado desde hace un año larguito Voces Divergentes. Mientras se van conectando las personas, un poco poderles contar que Voces Divergentes es un espacio en el que invitamos a compañeras y compañeros, no solo docentes, personas que dedican su vida al trabajo conjunto, al trabajo en pro de la educación, al trabajo en pro de lo social, al activismo político, ¿por qué no? Es decir, son muchas las personas que llegan a estos espacios a conversar con nosotros respecto a ciertas preguntas que nosotros con previo aviso pues les enviamos para que podamos ir construyendo este espacio en conjunto. Entonces, esto es Voces Divergentes, gracias entonces a las personas pues que se están conectando. El Laboratorio Filosófico PEC opera aquí en Colombia, específicamente en la ciudad de Bogotá. Es un espacio en el que organizamos talleres, experiencias inmersivas y trabajamos a partir de proyectos pedagógicos con instituciones públicas y privadas de aquí de Bogotá. Entonces, para aquellas personas que de pronto deseen conocer un poco más acerca de qué es a esto, a lo que se dedica el laboratorio filosófico, pues no duden en contactarse con nosotros a los números que encuentran en pantalla en nuestras redes que encuentran en nuestras redes sociales y allí también encuentran pues los correos electrónicos. Profesora Belén, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo está? Hola, buenos días. Pues bueno, bien, esperaba encontrarme todavía mejor. Estoy de baja con un accidente, con un esguince, pero bueno, me he podido conectar y entonces, bueno, el pie no me afecta al habla, así que en perfectas condiciones, vamos a decir, para la conversación. Ok, qué maravilla. Hoy le contaba por interno que hoy vamos a chismear un poco. Vamos a hablar de cosas varias que tienen que ver con filosofía, con enseñanza, con educación, con colegios, con rectores, con directivos. Ay, no, mentira, no nos vamos a meter con ellos porque tal vez de pronto nos censuran el programa. Vamos a estar hablando de cosas generales, de preguntas, pero quisiera que antes de arrancar, pudieras de pronto contarnos quién es Belén, a qué se dedica la profesora Belén, cuáles son los gustos, los hobbies, los planes favoritos que le dan norte a tus días. ¿Quién eres? Mira, hoy por hoy soy una persona que baila fundamentalmente o que piensa en bailar, que le gusta el tango, sobre todo, no solo por el baile, sino también por su música y por sus letras, que creo que contienen no ya poesía, sino filosofía, Ok, y, y que también divaga, vamos a decir, o filosofa, si somos generosos, eh, pero más afuera del trabajo que dentro, yo diría. O sea, a día de hoy el trabajo me parece más bien, bueno, eso que hay que hacer para mantenerse, pero eso que hay que hacer con ciertos corsés o con muchos corsés que al final no permiten tanto pues tener, pues yo qué sé, pues el ritmo que una quisiera o el ritmo que le viene según su impronta ok, o las relaciones que a lo mejor le gustaría establecer, ¿no? Con los alumnos, con esas personas que la escuchan o que no podemos tampoco, bueno, a mí, por ejemplo, una de las cosas que me aleja o que me parece que aleja la filosofía y mi filosofía del trabajo son los exámenes y un poco todo lo que tiene que ver con la evaluación. A mí me gustaría que la filosofía fuera como
mira, en este caso más antigua, pero muy antigua, que fuera como en Platón, que fuera como en el banquete o que fuera como en Aristóteles. Es decir, que personas libres o con un tiempo que tienen libre lo dedican a hablar de filosofía y que la filosofía surge en medio de esa conversación. No con unos planes prefijados de tal día vamos a dar tal tema, de tal día tal otro. Ok. Entonces, bueno, eso es lo que soy ahora. Pues, no sé, fui cambiando también. Entonces, yo diría que lo que me define ahora es esta filosofía con flow que a ti te gustó y que te hizo vibrar ahí el nombre, y el tango y la hibridación entre ellos, porque yo diría que ya no puedo tampoco como filosofar si no fuera desde el baile. Quiere decir que para la profesora Belén, para Belén como ser humano, un hobby es el tango. De entrada Sí. nos ponemos nosotros a pensar que no solo el tango como baile, sino el tango como una forma de transmitir mensajes, emociones, sentimientos, y por eso el gusto por el tango. O de pronto ahí por ahí escondido alguna otra razón por las cuales nos gusta el tango. Pues no, mira, yo creo que cuando empecé, yo quise aprender a bailar tango hace un montón de años, cuando todavía no se había extendido tanto todo el ambiente tanguero, milonguero, no se había extendido tanto por todo el mundo, ¿no? Estoy hablando de 2001, por ahí, que tomé las primeras clases, luego lo tuve que dejar porque no había una continuidad y después ya volví, ¿no? Como en 2012, así. Ya un mundo en el que hay milongas en todas las ciudades, pues más o menos en Gijón además, yo tengo una de ellas, yo organizo además una milonga, que es la milonga del Tocafondo, que el Tocafondo es un espacio dedicado sobre todo al baile, pero también es bienvenida pues gente que quiere dar una charla, colectivos que militan en diversos derechos sobre grupos marginalizados, y también para hablar de filosofía. Hubo un tiempo que hicimos también allí como una especie de taller, no, una conversación semanal, una vez a la semana, que era sobre espectros, sobre como la filosofía en torno al fantasma y a los espectros. Y por tanto también en torno al cine de terror y a la muerte y la vida. Mira, y entonces, dime. Mira que tengo a propósito de esto que estás mencionando, por interno también te decía, cuando pensaba en la palabra flow, sí, pensaba en una música que por lo menos aquí en esta parte de América, en el sur, es muy, muy popular. Yo creo que también se ha pegado bastante en España y tiene que ver con el reggaetón, ¿sí? Hombre, claro. Tú, Es la música. Dime. Es la música, el reggaetón y el trap son. ¡Epa! ¿Cómo se está escuchando? Uf. Hombre. Pero mira que cuando yo veo a los artistas, digamos, al artista de tango, pero también cuando veo al artista que baila reggaetón, miércoles, esta gente baila delicioso, qué vaina para bailar tan sabroso. Por ejemplo, piénsate a los que bailan bachata, eso es una cosa espectacular. Y Hombre, entonces, me encanta. a propósito de que tú mencionabas, por ejemplo, que me llamó la atención la palabra flow, mira que es eso justamente lo que me llama la atención, es decir, me pusiste a pensar la filosofía en esa misma dinámica de la bachata, del reggaetón cercano, del contacto con el cuerpo, ¿sí? Y Pues del tango, lo que es una entendiste cosa... perfecto. Ok, sobre eso quisiera que de pronto nos pudieras contar un poquito más. Antes, porque creo que nos abre la puerta para la siguiente pregunta, pero un poco para ir relacionando esa intención que tienes entre tango y entre filosofía, entre tango y filosofía. Creo que la profe Belén se me fue un momentico. Creo que sí, creo que sí. Mientras tanto, mientras que la profe Belén regresa, profe Manuel, muchas gracias por estar en este espacio. Eh, Nos dejas aquí un mensaje, que bello escucharlos hablar, qué bello encontrárnoslo por aquí en este espacio para escucharnos, para conversar. Te me fuiste un momentico, Sí, se me cortó. les estaba diciendo a quienes nos están viendo que por aquí nos dejan un mensaje en Facebook, que es el profe Manuel Darío Palacio, que es un profe de aquí de Colombia, un profe de filosofía, tiene una cosa bellísima que se llama Filosofía y Videojuegos. Invitados todos los que nos están escuchando para que puedan buscar
sus redes sociales, en YouTube, etcétera, etcétera. Está haciendo unas cosas muy bellas, profe Manuel. Gracias por estar presente. Ahora sí, cierro el paréntesis y cuéntanos, ¿cómo es esa conversación entre filosofía y tango y baile? Y cómo de ahí también surge lo de flow. ¿Por qué le puse? Te Ok, voy a contar lo primero eso, ¿vale? vale, ¿Por qué va, le puse listo. filosofía con flow? Pues porque estaba yo en esos tiempos un poco previos a la pandemia. Yo sobre todo empecé, a ver, yo tenía ya el canal, pero un canal con mi nombre así soso, en el que a veces iba poniendo pues alguna charla que había dado en algún sitio y bueno, pues la subía simplemente pues ya que la podía compartir y se podía ver luego otra vez, pero sin una conciencia, ¿no? De estar como difundiendo nada específicamente para un canal. Eso fue en la pandemia, donde yo creo que nos cambiaron muchas cosas en nuestra Sí, mentalidad, ¿no? Y sobre todo en nuestras formas de comunicarnos. Por un lado está eso. Y por otro lado está que unos pocos años antes, como un par de años antes, desde 2018, vamos a poner, sí, por ahí aproximadamente, a mí me interesó mucho el trap. A mí el reggaetón siempre me ok, gustó, que lo mencionabas ok, antes. El ok. reggaetón, hombre, me parece la música del milenio, ¿no? Es la música del milenio. O sea, lleva un montón ya hay gente que habla del reggaetón antiguo, ¿no? Sí, Los, es verdad. los adolescentes hablan del reggaetón antiguo como nosotros podíamos hablar, yo qué sé, de Jim Morrison, ¿no? O sea, como que eh, ya tiene esa solera. Entonces, Ujú. bueno, a mí el reggaetón siempre me gustó desde que apareció. Por supuesto, dentro del género me gustan más unas cosas que otras. Me molesta mucho la gente que se mete con el reggaetón o la gente que eh, como que lo evalúa, que lo tacha de una forma para mí muy prejuiciosa y que lo Ok, tacha de machista o de no sé qué, no sé cuántos. A mí me parece que las críticas al reggaetón son casi todas muy clasistas y racistas también, ¿no? Porque al final, pues es una música cuyas letras pueden ser de cualquier tipo, como todas las músicas, como el tango, como el flamenco y como todas. Creo que es no solo la música del siglo, sino también, jolín, el salto, el cambio a una música internacional que venía siendo la anglosajona y sí, que a partir de entonces, pues la música internacional o el principio de la música internacional es la música en español. Y es la música en español, en el español latino fundamentalmente, ¿no? Entonces, bueno, me encanta y me encanta bailarlo y me parece que hay que ser muy soso o no gustarte nada el baile para que no te guste el reggaetón. O que hay que ser muy estirado, no sé. Bueno, entonces después, pues hablando de esto, con los alumnos más pequeños que yo tenía en aquella época, que eran alumnos de esto, los planes de esto ya hablaremos luego, los planes de estudios en España cambian mucho. Cada vez que sale un gobierno nuevo cambia toda la ley educativa. Entonces, justo en la ley anterior a la que está entrando este año, pues todavía yo daba clase de valores éticos, pero de valores éticos como optativa a la religión católica, unos eligen ok, valores éticos, a niños que ya eran los más pequeños que entran al instituto, de 12 años, que aquí es como primero de la ESO. Entonces, yo no estaba acostumbrada, cuando nos pusieron esa asignatura, yo no estaba nada acostumbrada a tratar con niños de esa edad, ¿no? Como que no trataba con alguien de 12 años desde que yo tenía 12 años. Y pues dediqué al menos un año, dos, más que alargarles yo mi rollo, a enterarme, también interesadamente, ¿no? Como que los usé un poco, como el vampiro genial, viejo, ¿viste? Que usa el vampiro joven. Los usé un poco para saber de qué iba el mundo. Porque, genial. claro, y me vino muy bien para mí también, ¿no? Porque yo notaba que hasta ese momento, si bien pues yo qué sé, yo cuando empecé a trabajar tenía 25 años, no era muy diferente de los alumnos de filosofía, historia de la filosofía que están en el instituto en los últimos 2 años, ¿no? Como hablábamos antes, en bachillerato se llama aquí, y allí creo que es quinto y sexto en Colombia. Ajá, Pero no era muy diferente de ellos y además no nos separaba tanto tiempo y tanta tecnología por en medio que también hizo que el tiempo corra más veloz. Entonces yo lo que noté desde que empecé a trabajar con adolescentes hasta hace unos pocos años, es que al principio compartíamos mucho referencias culturales. Cuando digo referencias culturales me refiero a referencias
casi clásicas, ¿no? Como que cualquier estudiante de secundaria sabía quién era Frankenstein, que a lo mejor podía haber leído la novela de Mary Shelley o no, o que a lo mejor lo había visto en unos dibujos animados, lo que fuera, o en la familia Monster, pues bueno, retratado ahí de otra manera, ¿no? Pero conocía esas referencias. Entonces es como que me parecía que los niños que habíamos crecido en los 80 y los niños ya jóvenes, que yo tenía delante a principios de los 2000, o en la segunda, a principios de los 2000, y los niños a lo mejor del siglo XIX, me lo puse yo a imaginármelo, pues que yo creía que no que habían cambiado tanto en cuanto a cuentos, en cuanto a relatos que conforman un poco como esa mitología que nos permite, digo mitología con todo el respeto, me parece que la filosofía surge de la mitología. Toda esa mitología, todo ese conjunto de cuentos, de relatos, de folclore que te permiten entenderte, ¿no?, con los demás. Pues me parecía que no habían cambiado mucho. Sin embargo, hubo un momento que yo me di cuenta de que no entendía muy bien, ya, sobre todo a los niños más pequeños, estos que te digo de 12 años, que hablaban un poco un lenguaje distinto. Entonces, bueno, como que yo lo que les propuse era solo 1 hora a la semana, yo les propuse durante 3 meses enteros que hablaran, o sea, que presentaran un tema oralmente de lo que quisieran, o sea, que no fuera un tema que tuvieran que estudiar, que tuvieran que preparar, sino que fuera un tema que ellos ya conocen y que entonces... Se sintieran agradados. ¿El qué? Que se sintieran agradados, que fuera algo que les interesara. Sí, les gustó mucho. Al menos en esos años les gustó mucho. Esto tuvo mucho éxito, incluso con los alumnos más tímidos, que yo también tenía miedo por eso, ¿no? Siempre hay gente que, sobre todo a esa edad, puede tener más timidez o no. Pero a mí me pareció que era bueno estrenarse a lo mejor en la exposición oral, pues no con un tema que te resulta extraño, que es lo que normalmente bajo papel, bajo ley educativa te piden, ¿no? Sí, te piden que hagas, que pidas este tipo de pruebas, pero para que expongan cosas que acaban de aprender. A mí eso me parece un poco como demasiado denso, ¿no? Y sobre todo depende de la edad que tenga cada uno, si no tiene todavía tablas en la exposición. A mí me parece que uno tiene que empezar hablando de aquello que le gusta, que como tú me preguntabas, ¿no?, que es su afición y que entonces puede hablar sin sentirse examinado, porque nos está hablando de las cosas que él sabe y nos puede transmitir. Me parece un poco absurdo eso de estar escuchando decirle a alguien que... Yo me acuerdo cuando tuve esa primera vez, ¿no? Decirle a alguien, mira, expónme, explícame, dame una clase de esto, de lo cual sé yo más que tú. Es como que es extraño, ¿no? Es raro. Entonces, bueno, es raro, es tenso, yo creo, sobre todo, ya te digo, para empezar, cuando uno pues ya tiene un camino hecho, pues a lo mejor está bien, no le importa, ¿no? Pero, bueno, no sé, empezar a... Quisiera, a propósito de eso que tú estás mencionando ahí, de esa primera vez, porque justo abre la ventana a nuestra siguiente pregunta, ¿sí? Que es una pregunta, primero, pues, que tiene que ver con el oficio tuyo, de maestra, en este caso, de filosofía, pero también tiene que ver un poco con las afirmaciones que uno escucha en el día a día, sobre todo de la boca de los más jóvenes, ¿no? Tras bambalinas dialogábamos sobre el éxito que tuvo, por ejemplo, esta serie Merlí en países como Argentina y Colombia, y eso no sucedió como uno esperaría, por ejemplo, en España. Sin embargo, hoy todavía se sigue escuchando, por ejemplo, cada vez que uno dice filosofía, todos se agarran la cabeza y dicen, no, pero ¿qué es eso? No, aléjala de mí, ¿sí? Como no quiero saber, y utilizan palabras que por lo menos para uno como maestro, pues en algún momento como que generan una sensibilidad, pero también es comprensible, porque por lo menos en mi caso, cuando estudié filosofía en el colegio, me gustó, pero no me gustó como tendría que haberme gustado. A mí me vino a gustar y a llamar la atención la filosofía como a los 28 años, tengo 35, es decir, no estamos muy lejos. Ya estaba entrando por la puerta de la adultez cuando comenzó a interesarme Platón, Aristóteles y todas estas cosas que contaba la filosofía. ¿Cómo lograr, por ejemplo, que desde los más pequeños la palabra cuando se van a referir a la filosofía no sea qué vaina tan aburrida? ¿Sí? ¿Cómo lograrlo? Entonces ahí van las dos preguntas que están en este momento en pantalla. ¿Por qué Belén escoge la filosofía? ¿En qué momento la escoge? Y lo otro es, dicen que la filosofía es aburridísima, es hartísima, esa es la palabra que aquí utilizan algunos,
Y si me están escuchando, me van a escuchar más adelante estudiantes que dijeron eso, arrepiéntanse, porque se están equivocando. ¿Es aburrida la filosofía, Belén? No, a mí me parece que la filosofía es justo lo contrario. Yo creo que si no sirve justamente para divertir, como puede divertir el cine, el arte, esto no quiere decir que la diversión tenga que ser siempre alegre, la diversión puede ser como el tango, triste también. Pero si no sirve Sí. para divertir y para jugar, no sirve para nada. Entonces, si no puedo asumir que es aburrida, porque si fuera aburrida, entonces para mí, el único sentido que tiene se perdería. De todas formas, te voy a decir que yo creo que si bien, es verdad, hay gente que le parece aburrido, pero bueno, también la historia, la literatura, un poco todas las materias también tal y como uno tiene que enfrentarlas, ¿no? Que son casi como ese examen que tienes que pasar pues para que, no sé, para probar en la vida, para ser alguien. Yo creo que todo se tiñe un poco de gris. Pero te voy a decir que yo lo que escuché más, al menos por aquí, por mis tierras, por donde yo me moví, sobre la filosofía, más que aburrida es como que es de locos, que Ok. son como de qué marihuana te fumaste para decir esto, ¿no? Amarrados. Sí, es más eso, más que aburrida la ven como esta persona está drogada. Ok, ok. Está aquí dando vueltas en plan de que como de qué Ay, droga pero es qué esta, buena droga, qué buena droga. ¿no? Efectivamente. Belén, ¿por Sí. qué escoges filosofía? ¿En qué momento se te ocurrió esa idea? ¿Mm? Mira, ¿En pues qué? yo soy de las que sí me gustó la filosofía en el instituto. Esto habla bien de los profesores que tuve. Eh, um, pero también te voy a decir, habla bien de los profesores que tuve, pero yo tenía, me parece, como la suficiente autonomía para fijarme en unos discursos o en otros. A mí, yo siempre había sido una persona de letras desde pequeña, escribía muy bien de niña, bueno, al menos pues en relación, ¿no?, al común, me parece que era uno de mis puntos fuertes. Y yo además siempre fui una niña muy sensible, muy emocional, y creo que también mi escritura me servía para entenderme conmigo misma, para salir también de la angustia que a veces eso genera. Y entonces como que en la filosofía yo encontré esa, ese lugar en el que ofrecer mi escritura, por supuesto, una escritura que viene también, hombre, pues nutrida por la lectura, no es todo, es como una conversación, es un toma y daca, pero como que Ujú. encontré esa literatura que a mí me interesaba más o en la que yo creía que yo tenía más que ofrecer. Porque si bien yo escribía algún cuento de niña, lo que solía escribir era más bien pues sobre mis estados emocionales, sobre mis sensaciones, porque lo que trataba era eso, era un poco de usar la escritura como esto de pequeña, luego cambió, luego ya lo hacía por diversión, pero de pequeña la trataba de usar eh, como pues en lugar de un psicoanalista, yo qué sé, o en lugar de un padre espiritual, pues la trataba de usar para tranquilizarme. Y bueno, venía siendo así, un poco filosófica, un poco religiosa, como decía yo el otro día, porque a mí me parece que son cercanas, al menos tal como yo entiendo la religión, ¿no? Como que tienes estas inquietudes eh, un tanto Ujú. místicas, digo, desde una perspectiva pues muy cientificista, pues yo qué sé, pues por ejemplo mi padre es ingeniero, pues para Ok. él, yo qué sé, somos gente que a lo mejor aunque a él le gustaba la filosofía, pero yo que sé, que para un ingeniero, pues el pensamiento o las preocupaciones o los porqués que se plantea son otros, más mundanos, vamos a decir, ni menos ni más importantes, pero como más mundanos o más prácticos en lo inmediato. Mientras que yo siempre tuve como ese interés o esa inquietud por lo existencial, por el ser, por la verdad, bueno, por todo lo que son las grandes preguntas de la filosofía y esas que también comparte a veces con la religión, ¿no? Al menos las preguntas, Ok. por el sentido de las cosas. Entonces yo ya sabía que era lo que me gustaba. Lo que pasa que el primer año de carrera yo me puse a estudiar Derecho porque pensaba que como era buena estudiante pues que iba a dar igual, ¿no? Y Ujú. que además era lo que esperaba un poco como casi todo el mundo a mi alrededor, que con las letras hiciera algo
así, algo como es el derecho, que fuera abogada. Y quizá no se me hubiera dado mal, pero no me gusta. Y me di cuenta enseguida, ya ese primer año que no me gustó. Entonces ya decidí cambiarme a lo que me gustaba, pero siempre supe que era la filosofía desde que la conocí. Ok, ok. Belén, esto nos lleva a otra cuestión, ¿sí? Que en esto sí, eh, la mayor franqueza, sobre todo para quienes nos están escuchando y si son jóvenes, ¿sí? ¿Y qué tiene que ver con esto que nos has estado contando del por qué decides optar por filosofía, ¿sí? Yo recuerdo que el momento en el que yo me decidí a estudiar filosofía fue en una cafetería en un barrio aquí de Bogotá que se llama Bosa. Estábamos sentados con un gran amigo y él me comenzó a contar el mito de la caverna, ¿sí? Por allí fue que entró la filosofía a mi vida. Me comenzó a contar sobre el mito de la caverna. Y lo que más me impactó del mito de la caverna no fue el hecho de que se soltara de las cadenas, de que se diera cuenta que lo que se proyectaba en la pared era sombra, no. Lo que me llamó la atención es el regreso, el retorno a la caverna y el recibimiento que hacen sus parientes, sus amigos, los más cercanos, ¿sí? El recibimiento que hacen de alguien que se supone conocen y de ese alguien que cuando regresa a la caverna les dice, vengan, yo les voy a contar una cosa, pero no es recibido con ese amor con el que debería recibirse a alguien que uno conoce. Parece que fuera como algo que cargamos en nuestras espaldas. Esto va muy de la mano de lo que decías hace un instante de no, el loquito, escúchalo, ahí venga que no tiene nadie que lo escuche, venga que se sienta y venga yo lo escucho. Por eso la pregunta que viene a propósito de esto y es, Belén, ¿le sirve la filosofía a la gente en general, pero quiero hacer énfasis en un grupo en específico? ¿Le sirve la filosofía a los jóvenes? ¿Les puede servir? Creo que sí. Sí, creo que sí, creo que sí. Por supuesto te voy a decir que gustos hay de todo y, cómo no, y también cómo nos conectamos a las cosas, sea la filosofía, la literatura, el arte, pues como tú bien dices, ¿no? Para mí fue en una edad que tenía que ver también con mi militancia política, de la época. Yo era marxista, militaba en el Partido Comunista, entonces también recibí la filosofía por ese lado. Y en tu caso, pues fue otra edad diferente, como que yo creo que no solo es que nos lo sepan presentar bien, sino lo que a nosotros nos está pasando en nuestra vida. Yo, por ejemplo, digo una cosa y es que algo que sí me parece acertado de cómo está colocada la filosofía, que es filosofía e historia de la filosofía, los 2 últimos años de instituto. Un acierto me parece que se coloque a una edad en la que supuestamente la persona ya tuvo, para mí, 2 experiencias. La amistad, no la amistad que tienes con los niños que son los hijos de los amigos de tus padres, o no la amistad que tienes con gente bueno, que la tienes pues porque generas cariño, porque estaban ahí, se sentaban a tu lado. No, sino esta amistad que para mí empieza más bien a los 11 años, por ahí, en la que ya tú eliges, obviamente dentro de tu entorno, pero que tú eliges a alguien que no solo os contáis cosas, sino que sobre todo esa amistad tan bonita como de la pubertad es como un descubrimiento también de tus propias aficiones, que nos va a conformar también como personas. Yo me acuerdo mucho de mi primera amiga en este sentido, que era Marta, la saludo si me ve. Ella también escribía, no sé, con la que intercambias películas que te gustan, música que te gusta, ¿no? Y como que es una elección, es como una amistad muy griega. Yo creo que luego, cuando somos adultos, se pierde un poco ese tipo de amistad, a lo mejor pues en cosas un poco más, quizá más interesadas o atravesadas por diferentes segregaciones, pero en la niñez tenemos esa experiencia de amistad, la niñez, pubertad. Y luego otra es el amor, el enamoramiento, u otras formas parecidas de esa transferencia tan fuerte, ¿no? Apasionada, ¿no? El gusto por alguien. Entonces, con esto no quiero decir que sin ello no se pueda filosofar, pero a mí se me ocurre que son 2 experiencias que, a falta de otras que no puedes tener más que en la vida adulta, porque para mí valen todas, para mí la embriaguez también vale como experiencia para la filosofía, pero bueno, hay cosas que no se pueden del todo proclamar así de cualquier manera, y luego también, bueno, pues por decir cosas que son más básicas quizá, o que existe una oportunidad antes, la amistad y el amor. Entonces yo creo que sí les sirve porque, por un lado, porque
les sirve para expresarse. Esto pasa también, yo creo, con la literatura, ¿no? Les sirve para expresarse, para ver cómo otras personas sentían. Y les sirve para mí me parece que es muy importante cuando la filosofía u otro arte te sirve para procesar los duelos de mejor manera, ¿no? Como que, bueno, si tienes que procesar una ruptura, una separación o simplemente un rechazo, ¿no? Amoroso o afectivo, sexual, del tipo que sea. Si tienes que... Sí, eso sobre todo. Hombre, con más razón una muerte, ¿no? Pero vamos a decir que a lo mejor en el día a día está más bien eso, el rechazo amoroso, amistoso, las rupturas de ese tipo, que son enormes, son un mundo en esa edad. En esa edad, en la adolescencia es súper importante la amistad, ¿no? Y el amor. Entonces me parece que también son muy importantes esas rupturas y yo creo que la filosofía los ayuda a darle una vuelta, a convertir ese dolor en reflexión. Me parece que les sirve a eso, sobre todo. Me gusta cómo me veo aquí levantando la mano como, como pidiendo la palabra. Pregunta. Quiero. Estás mencionando algo que tiene que ver con el amor, con la amistad, con situaciones que vivimos porque hacen parte de nuestra humanidad, ¿sí? Es decir, la amistad es algo que hace parte de lo humano, de la misma manera que el amor, el odio, incluso los deseos de venganza, esto hace parte de lo humano, ¿sí? Y me surge una inquietud que podría fácilmente generar la siguiente pregunta y es lo siguiente. La filosofía estoica, para quienes de pronto por allí están escuchando y que se puedan llegar a interesar, a mi modo de ver la filosofía estoica es una cosa bellísima, ¿sí? Ese principio de, podrás ser no feliz, pero por lo menos podrás vivir tranquilo si aceptas la naturaleza, tu naturaleza humana. Ese principio, por lo menos a mí me parece una cosa maravillosa. No obstante, tendría que decir que hoy muchos y muchas se han aprovechado de estos principios estoicos y los han convertido en principios que se comercian, es decir, incluso se han atrevido a generar decálogos para alcanzar la felicidad como si la felicidad fuera la misma para todos. Y en este sentido las redes sociales han hecho un papel pero terrible en cuanto a difusión, en cuanto a socialización de esta información. Incluso una red social como TikTok, uno entra a los espacios de personas que hacen, digamos, uso de estos elementos como de una manera tan fácil, como no con la profundidad que debería tenerlo, por ejemplo, algo como la filosofía estoica, y es lo que más se consume. ¿Sí? Tú miras las vistas, los compartidos y uno dice, pero ¿en qué momento? Si ayer iban, no sé, voy a hablar sobre cifras que yo conozco, no cifras exorbitantes que uno ve, digamos, ayer iban 10 nomás, hoy van 1000, ¿cómo lo hacen? ¿Sí? Parece que estamos interesados en lo que se consume así rápido. Entonces, primera pregunta, ¿cómo ves este uso de la filosofía, por ejemplo, en el caso de los estoicos, este uso de la filosofía estoica de esta manera como tan, no sé si sea el término, para hacerme entender, Zygmunt Bauman habla de lo líquido, como de esta manera tan fluida, tan como que se va entre los dedos, como tan simple, como con tan falta de profundidad. Como tan convertida en mercancía, ¿no? Eso. Y lo segundo, ¿cómo ves el papel de las redes sociales a propósito, por ejemplo, de todo esto que estamos hablando, ¿sí? Redes sociales como Facebook, YouTube, ¿qué papel tienen las redes sociales hoy? ¿Nos ayudan, nos están, todo lo contrario, no nos están beneficiando? ¿Debemos cuidarnos de ellas? ¿Cómo lo ves tú, Belén? Mira, empiezo contestándote, bueno, voy por el orden que me propones, que me parece muy bueno. Sobre esta especie de estoicismo barato, vamos a decirlo así, ¿no? Mercantilizado. Tuve la misma impresión que tú. Ahora ya porque es como que ahora estoy yo muy zen, como muy estoica últimamente, y entonces ya es como que, bueno, veo cosas que no me interesan y las dejo pasar, pero antes me irritaba muchísimo. Y la razón, en mi caso, por lo que me irrita, no es solo la banalización de este estoicismo, que estoy de acuerdo, que es hermoso, sino que también me parece que hay como un aprovechamiento
ideológico muy retorcido de ese estoicismo. Porque a mí la sensación que me da en estas fórmulas de la felicidad que comentabas, la sensación que me da es que pretenden como, en el fondo, como culpabilizar a la persona. Yo creo que ni siquiera sirven como fórmulas rápidas de la felicidad. Al revés, a mí me parece que todo lo que tal y como se proponen es como si lo que quisieran decirte es que si no eres feliz es porque no eres lo suficientemente emprendedor o porque no. Incluso leí, si te enfermas, si te da un cáncer, es que hay algo en ti, hay una culpa que no supiste procesar, hay no sé qué, no sé qué. O sea, me parece que se dicen cosas muy graves de una manera totalmente antiestoica, porque una cuestión interesantísima del estoicismo, como tú bien indicabas, es diferenciar eso que es necesario porque forma parte de tu naturaleza, de eso que es contingente y puede cambiar. Y lo que puede cambiar, pues a lo mejor lo tienes que cambiar si así lo deseas, ¿no? Entonces, me parece como que no es estoicismo, sino que es, bueno, culpabilización individual y responsabilidad social también, ¿no? Como que todo lo que te pasa es tú contigo mismo, como una cosa súper solipsista, y además si estás enfermo, que imagínate, una enfermedad lo horrible que es, ¿no? De pasar, Claro. si estás enfermo encima, es que tienes tú la culpa porque a lo mejor, yo qué sé, porque a lo mejor no te hablas con tu padrastro, no sé, vamos a suponer, ¿no? Como que son cosas un poco así. Entonces, me parece terrible, me parece un poco hasta un poco diabólico, malévolo, malo. No solo banal, sino malo. El papel de las redes sociales, obviamente, fue el de difundir mucho. Lo que yo no sé es por qué este tipo de mensajes. No sé si este tipo de mensajes se difunden mucho en las redes sociales porque a quien esté detrás o a un cuerpo, yo que sé, capitalista, vamos a ponerlo, ¿no? En un plan como más macro, le interesa, o es porque efectivamente tiene éxito, ¿no? Porque es una fórmula a lo mejor que tiene éxito porque sirve, creo, si es claro, yo eso no lo puedo saber porque para mí, no sé tú, pero para mí es un misterio. Cómo algo se difunde más o menos, pues me imagino que es pagando al final a esas redes. O porque les siente, no lo sé, no tengo ni idea. Entonces, si tengo que ponerme a pensar fuera de las empresas como tales, ¿por qué se replica tanto ese tipo de pensamientos? Creo que es por lo siguiente. Creo que es porque permite al final, aunque parezca todo lo contrario, como nutrir discursos de odio. Discursos de odio disfrazados de la siguiente manera. Son fórmulas que parecen lanzadas para que uno se autocritique, cosa que tampoco me parece muy bien, pero al final funcionan para autocriticar a los demás. O sea, como que me parecen fórmulas que al final sirven para hablar de lo tóxicos que son otros. Viste que esto es una palabra que se lleva mucho, Damián. Yo la odio. Lo tóxico, ¿no? Es una persona tóxica. ¿Por qué? Pues porque no está o no se está transfigurando a partir de este estoicismo barato del que estamos hablando, pero que en realidad no es por eso ni siquiera. Pues será tóxico porque a mí me gusta y yo a él no, o al revés, o porque no sé, por la razón que sea, o porque es hegeliano y yo soy marxista, por la razón que fuera, ¿no? Por otras motivaciones que hay detrás. Y es como que todo esto sirve, no sé si quedó claro con eso, para autocriticar a los demás. Lo de autocriticar a los demás. Es como que yo me voy a hacer mejor, pero en lugar de ser un camino de ascenso, digamos, por ponernos en plan socrático, platónico, de ascensión. No es un camino ascético, sino es un camino que siempre se le indica al otro que está enfermo, al otro que está siendo maltratado, al otro que es pobre. A eso se les dice, no, pero mira, es que lo que tienes que hacer es que no te estás queriendo a ti mismo, es que lo que tienes que hacer es escucharte. Sí, como un sujeto puesto o ubicado en un lugar más allá de lo humano, que desde allá arriba dictamina, ¿no? Y dice, tú estás haciendo esto, no, yo creo que muévete para acá para que puedas estar más tranquilo. Y tú, no, tú allá estás muy lejos, vente para acá, que aquí puedes estar mucho mejor, ¿sí?
yo no sé si lo que voy a decir ay, a veces las personas suelen alarmar las cosas que uno dice. Pregúntenme a mí antes que irlo a alarmar por allá a otros lados. Pregúntenme primero a mí, ¿cuáles son mis consideraciones sobre lo que digo? Eso pasa mucho respecto a la mirada que tienen los adultos hacia los niños y hacia los jóvenes, ¿no? Pareciera que la experiencia de vida que han tenido, que hemos tenido los adultos, fuera necesaria y suficiente para decirle al niño, a la niña, o a quien sea, tienes que vivir así. No, por allá no es. Es decir, yo creo que hasta cierto punto eso es bastante nocivo, ¿no? Incluso en el desarrollo de la persona. ¿Tú cómo lo ves ahí? Yo también lo veo exactamente igual que tú. Mira, aparte, te voy a dar una primera razón que se me ocurre. Pues porque la experiencia que tenemos los adultos a veces se habla como si fuera una experiencia acumulada, pero luego Ajá. en la realidad no lo es. Es decir, no se hace consciente toda la experiencia al mismo tiempo. Creo que cuando uno siente y piensa como adulto, entonces se le olvida totalmente cómo sentía de niño. Entonces Claro, ya no tiene sí. esa experiencia acumulada, sino que es uno u otro, va pasando de un lado a otro. Igual que también creo que no sé, que muchas situaciones de la vida, los adultos seguimos respondiendo como niños. Hay situaciones que te ponen, para bien o para mal, en esa sensación que tenías en la niñez, que puede ser de despreocupación como puede ser de desprotección, ¿no? Y angustia, lo que fuera. Ok, de Yo acuerdo. creo que uno cuando se enamora como niño, otra vez, o como adolescente, digamos, ¿no? Creo que el amor, por ejemplo, es adolescente. Y creo que siempre nos enamoramos más o menos como adolescentes. Entonces, no creo que le podamos enseñar demasiado a un adolescente o a un niño sobre cómo tiene que gestionar sus propias experiencias de niño o adolescente. Sobre Ok. todo, no lo podemos hacer si lo hacemos desde otro lado, desde un lado adulto que ya pierde de vista eso. No sé si me explico, como que son cosas que no Sí. las sentimos a la vez, Yo no se creo que como acumulan. adultos, yo creo que como adultos, a propósito de la pregunta que hacíamos anteriormente de si la filosofía nos sirve para algo, como adultos deberíamos un poco leer a Hume y permitirle a los niños experimentar la vida hasta cuando uno sienta que se van a hacer daño o que pueden estarles causando daño a otros, pero que experimenten la vida porque finalmente la experiencia genera, bueno, genera una cantidad de cosas y un niño con aprendiendo a experimentar, aprendiendo la importancia de gestionar, que es una palabra que acabaste de mencionar, ¿sí? Aprendiendo, no de cómo tengo que regularme, ¿no? A veces uno escucha también a los adultos decirle a los muchachos, óyeme, regúlate, ¿sí? O compórtate, o cálmate, ¿sí? Como que se nos olvida eso que tú mencionabas, no fuimos niños y algo que no queríamos era calmarnos, déjame correr. Ayer mi hija gritaba por la calle a las 11 de la noche, soy libre, déjala correr. Hombre, Creo pues es que, que fíjate, en ese mismo, solo un momento para poder luego seguirte. Fíjate que en ese sentido, un libro de texto que leía yo hace no mucho para chavales de 14 años, 13, 14 años, pues ponía, por ejemplo, un libro de texto de valores éticos, donde tratan mucho también como la ah, dimensión emocional, ¿verdad? De uno, para empezar. Y les ponían dentro de una lista de estas que dices tú, tal cual como en las redes, eh enamorarse con moderación. ok, ok, ¿Cómo ok. es esto? Yo me pregunto, digo, lo leímos con los comentarios, digo yo, pero ¿y esto qué, cómo es como moderación? Sí, 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 claro. Cuando realmente luego el propio adulto no lo hace tampoco, ¿no? Esto también es lo mismo que cuando un niño tira un jarrón y como que se le riñe y como que no sé qué, mientras que si lo hace un amigo tuyo, un invitado que tienes, le dices, ay, no, no te preocupes, que ahora lo recojo yo, ¿verdad? Es como que Sí. unos pueden fallar y otros no, y justamente se les deja fallar a la gente o no se les deja fallar a la gente más lo necesita. Y perdona la interrupción porque quiero seguir escuchándote lo que me estabas diciendo. No. Iba a eso. Iba a que pareciera que las normas aplican solamente para los de mi círculo más cercano, pero cuando son otros, ay, no, tú no te preocupes, estás en tu casa, bienvenida, bienvenido, ponte cómodo, ¿sí? Es decir, como que se nos Sí. olvida que todos estamos, pues, con esa intención de experimentar la vida, ¿sí? Que es finalmente lo que nos permite pues las ideas que hoy muchas veces en el campo de la filosofía pues seguimos discutiendo y seguimos cuestionando, porque estudiar filosofía no es, siento yo, hacer una plana mental de qué decía X o Y sistema de pensamiento, sino inquietarnos.
y seguir preguntando sobre eso. Y esto nos lleva a otra pregunta que te quisiera hacer a propósito de experimentar. ¿Sí? Hoy el mundo se ha abierto un poco más a debates que tienen que ver con género, con identidad, ¿sí? Con subjetividades, ¿sí? Sobre el papel de la mujer. Por ejemplo, hoy los movimientos feministas están cogiendo una fuerza, yo digo maravillosa, porque se necesita y se requiere todo este diálogo y este discurso y este debate y estas acciones que se están promoviendo al interior de estos colectivos feministas. Y el mundo se ha abierto un poco a todas estas nuevas percepciones que determinados colectivos tienen del mundo, ¿sí? Hay una mayor amplitud en cuanto a temas que tienen que ver con diversidad sexual, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Cuál es la mirada que tienes tú respecto a todos estos temas de género, de identidad sexual, de etcétera, etcétera, colectivos feministas, de todos estos debates actuales? ¿Cómo los ves? ¿Nocivos, no nocivos, chévere, mejor no? ¿Cómo los ves? Yo milité en todos ellos, así que lo que pasa es que yo luego no soy muy buena militante en el sentido de que no soy luego muy constante en la militancia, en la disponibilidad que te requiere la militancia, pero yo milité en todos ellos y conocí, bueno, grandes amigos, ¿no? En esas militancias. Entonces, bueno, van totalmente conmigo y tengo que decir también que impregnaron mucho a los chicos, a las chicas jóvenes. Por ejemplo, ese tipo de temas les encantan a gente que, yo qué sé, que tiene ahora estudiantes de instituto desde quizá los 12 todavía, un poco menos, pero desde los 13 años así, les encanta ese tipo de temas porque no solo por una cuestión de reivindicar, ¿no? Las posibilidades de jugar con el género, de deshacerlo, de destrozarlo, de cambiarlo, de transformarse. No solo por eso, sino también porque es como que eso les permite poner en cuestión en general muchos puntos de la identidad. Yo, por ejemplo, una de las prácticas que tengo, que yo te las cuento porque creo que te pueden gustar, ahora en este curso ya los que tenemos más pequeños son de 14, 15 años que tienen como valores éticos y cívicos, ¿no? Pero bueno, ya lo hice en años anteriores. Uno de mis primeros ejercicios en torno a los cuales quiera luego también la clase es el primero, si saben por qué se llaman como se llaman, es decir, si saben qué significa su nombre, cómo los padres decidieron ponérselo, ¿no? Como a veces son nombres compuestos, a veces son nombres de un abuelo, ¿no? Y un poco como darle una vuelta a qué creen ellos que había en ese nombre, qué expectativas, ¿no? Los padres estaban poniendo cuando los llamaron así. Porque luego al final el nombre es algo que te sujeta, ¿no? O sea, como que le ponemos un nombre a nuestros hijos, humanos o perros, como para llamarlos y que nos hagan caso, ¿no? Como decía el Tusser, para interpelarlos, para ordenarles cosas, ¿no? Entonces, un poco para que se den cuenta de eso y qué carga había en todo ello, qué diferencia a lo mejor hay entre la gente que le pusieron un nombre totalmente nuevo a nombre de antepasados. Bueno, no sin enjuiciar ninguna de las cosas, sino un poco por jugar, por ver cómo nos veían, ¿no? Antes de que creciéramos o cómo nos imaginaron o desde dónde a lo mejor a veces discuten con nosotros. Una era esa y otra también es, como están en esa edad de hacerse el DNI, tienen que hacerse a los 14 años, bueno, pues hasta qué punto les parece que los datos que hay en el DNI, nombre, ciudad de nacimiento, edad y sexo, ese es uno de los polémicos, ¿no? Ahora, hasta qué punto se identifican con ellos. Y para eso ni siquiera hace falta que uno sea transgénero o bueno, que además es una actividad que está muy guay porque también hay gente que lo es. Hay muchos alumnos que ya empiezan a sentir esa sensibilidad transgénero. Ajá. Pero incluso los que, desde bastante pequeños, pero incluso, bueno, desde bastante jovencitos, vamos a decir, desde la pubertad. Pero incluso los que no tienen un problema, las personas que no tienen un problema con el sexo adjudicado o con el pronombre que se usa o tal o cual, pues muchos de ellos sí que dicen que a lo mejor no tienen un problema,
pero que no les parece que el sexo, no se identifican tanto con el sexo, es decir, que si el DNI elige 4 rasgos, pues que ellos no son esos 4 rasgos con los que más se identifican. Entonces ya sirve para poner en cuestión, bueno, pues sobre qué hacemos pivotar las identidades, ¿no? Y por qué es tan importante de qué sexo soy para el DNI, por qué si el policía me pide el DNI es tan importante el sexo y a lo mejor no otro aspecto de mi vida. Y bueno, ahí también les dejo ser también creativos, ¿no? ¿Por qué no mi afición? Como tú me preguntaste al principio, que además me encantó, ¿eh? Me parece que la forma de conocer a alguien es esa pregunta, querer conocer a alguien es ¿cuáles son tus aficiones? A mí me parecía horrible cuando la gente pregunta así, de entrada, ¿cuál es tu trabajo? ¿No? Porque eso me parecía como preguntarte por tu nómina, ¿no? Sin embargo, ¿cuáles son tus aficiones? Quiero decir, porque en el trabajo tanta gente trabaja en cosas que no es lo que le gusta, ¿no? Y que no dice a lo mejor mucho de sí mismo. Las aficiones sí. Entonces, bueno, pues por ahí me parece que son movimientos muy, muy inspiradores, no solo para un cierto tipo de personas, sino para todo el mundo, ver las capas que tiene, ver qué hay de construido, ¿no? En su subjetividad. Hay una pregunta que nos deja Carlitos Fritos allí en el chat de Facebook. Antes de pasar a esa pregunta, aprovecho que Carlitos Fritos nos dejó la pregunta para recordarles que si alguno o alguna desea dejar preguntas, inquietudes, incluso comentarios en el chat, por aquí por pantalla las vamos a estar presentando de tal forma que nuestra invitada pueda leerlas y si son preguntas pueda responderlas. Carlitos Fritos hace una pregunta, dice por favor, Filosofía con Flow, danos tu opinión sobre el mantra neoliberal capitalista del éxito, fracaso, el perdedor, el triunfador. Gracias. Bueno, mira, me parece que no solo es... Ahora es verdad que es un mantra actual que entra mucho además en esas pseudofilosofías que antes comentábamos, ¿no? En todo esto. Pero yo creo que aunque está con otros nombres, estuvo siempre desde que existe la escuela. Yo por eso soy muy crítica con la propia institución de la escuela. O sea, en eso como que me hice muy anarquista, ¿no? Me parece que ya desde que existe la escuela, bueno, quiero decir, desde que se extendió, se planteó como un derecho, pero a mí me parece que tiene una lógica de funcionamiento súper cruel, una dinámica muy cruel. Me parece que en cuanto una persona entra a tan corta edad como entramos además, no solo ya a un horario, sino a percibir unas notas, a que le digan qué calificación, con qué número, qué notable sobresaliente, no, con qué número vale lo que hace, porque al final puedes decir, bueno, no, puedes hablar con los estudiantes, decirles, no, mira, yo te pongo una nota, yo lo dije esto muchas veces, yo te pongo una nota a este ejercicio concreto, eso no quiere decir que seas tú, pero al final las calificaciones son todo, al final... es que yo viví muy obsesionada con las calificaciones, como con mucha... Yo viví como muy sobreadaptada a ese sistema, pero eso me dejó mucha factura también, mucha herida, y mucha herida narcisista. Yo creo que le deja a todo el mundo, tanto a las personas que se adaptan y son buenas estudiantes porque continuamente tienen que estar como demostrando y como que su autoestima se queda pegada a esa calificación exitosa, y además de ahí parece que va a surgir el poder comer o no en tu vida adulta. O sea, quiero decir, estamos hablando de cosas de vida o muerte, casi, prácticamente. Entonces es como que de tan pequeños te dan una calificación que viene a ser como, igual que la Coca-Cola es el café para niños, pues la calificación es el sueldo, ¿no? El sueldo para niños. Que encima no es sueldo, encima sin dinero. O sea, encima no se les está dando ninguna independencia económica, ¿no? Que algunos la necesitarían, pero no todo el mundo nace en una familia feliz. Pero aparte de esto, como que me parece súper cruel. Luego hay gente que a lo mejor dice, bueno, yo no me adapté al sistema y no me importa, pero yo lo que entreleo en las emociones de mis alumnos es que cuando están muy desmotivados, no les interesa nada, no les importa nada, me da igual la nota que me pongas, ya es porque hay como un efecto depresivo sobre ellos. Exacto. A eso quería apuntarle un poco. Me voy a aprovechar de lo que estás diciendo para
para decir que en la experiencia del laboratorio trabajando con entidades públicas y privadas, tanto empresas como colegios, sí nos damos cuenta que incluso esa pregunta que algunos psicólogos se atreven a formular, en donde se piensa la depresión, la ansiedad y estas enfermedades mentales, no como es que tú eres el culpable del por qué estás enfermo, sino más bien de estas causadas por un sistema que nos ha suspendido en esto que Carlitos nos plantea aquí en la pregunta, ¿sí? Es decir, no hay un sujeto, no sé, X, valiente que diga, no, es que aquí hay personas enfermas, es justamente porque es que la manera en cómo nos han educado es una manera que a grandes rasgos nos ha perjudicado. Es decir, cuando yo veo que el otro es victorioso en las notas, es victorioso en el trabajo, es victorioso en lo que tiene, es victorioso porque se casó, como si casarse fuese esa línea que garantiza el éxito, y yo no he logrado eso, pues por supuesto esto genera unas condiciones mentales que son importantes examinar, no desde el sujeto, ay, es que es culpa tuya, no, sino desde las condiciones mismas que hacen que existan, ¿no? Existan personas con este tipo de patologías mentales. Y eso nos lleva a eso, ¿no? ¿Qué piensas tú respecto de las emociones y a propósito de las emociones, cómo ves tú todo este aumento en la cantidad de personas que hoy han sido diagnosticadas como depresivas, como ansiosas, y cómo ves este aumento en las cifras de personas que justamente ven como salida el suicidio cuando no hay, las pastas no ayudan, la conversación con el psicólogo o la psicóloga no ayudan, cuando conversar con mi familia se volvió una cosa hartísima porque la respuesta de pronto a la que llegan es, no te preocupes, todos tenemos problemas, tú no eres el único que tiene problemas. Entonces, ¿cómo ves esta cuestión de las emociones y de todas estas patologías mentales que están en aumento? Se me volvió a desconectar la profesora Belén. Sin embargo, Carlitos, muchas gracias por la pregunta y mientras que ella regresa, de nuevo motivarlos, ya vamos a acabar, motivarlos a que ustedes puedan dejar sus preguntas e inquietudes y sus comentarios también allí por medio del chat de Facebook, sobre todo porque es importantísimo a propósito de esta idea de que el diálogo lo construimos pues entre todos. Ya aquí la profe está regresando, ahora sí, profe, te cedo la palabra. Sí, bueno, pues yo diría que yo lo ligo con lo que estaba diciendo anteriormente. Me parece que este tipo de enfermedades o de trastornos mentales, para mí, mira, voy a llamar trastornos mentales desde mi punto de vista aquellos que nos generan una angustia excesiva, porque a mí lo demás, a mí alucinar o no alucinar, todo eso lo veo como de una forma mucho más relativa, ¿no? Pero cuando nos encontramos, cuando vamos a buscar ayuda, porque estamos absolutamente tristes o angustiados, creo que estamos siempre como reescribiendo, aunque seamos mayores ya, estamos reescribiendo las humillaciones que recibimos ya en la niñez, de las cuales una gran parte vienen dadas por la escuela, a veces indirectamente o a veces directamente, porque bueno, a lo mejor, pues yo qué sé, pues a lo mejor nos sentimos tanto una humillación de un profesor con el que no tenemos una relación afectiva demasiado importante, pero si esa persona nos está dando una calificación a partir de la cual nuestros padres nos ven como vagos o como peores o por lo menos nosotros interpretamos eso de su enfado, de lo que nos están diciendo, porque al mismo tiempo a los padres como que los obligan a preocuparse por las notas, porque si no son malos padres. Es como que hay como un bucle, ¿no? Entonces me parece que todo esto de las notas está a la base también de todos estos problemas emocionales que me comentas, porque yo creo que una cosa que une todos ellos, a pesar de que luego hay particularidades, es eso, es la herida, la humillación, la herida abierta por una humillación, por un insulto, casi, ¿no? No sé, ponerte en suspenso es casi es un insulto, de alguna manera, es como decirte, es que no vales. Imagínate, por ejemplo, cuando alguien se queja de que, bueno, de que por su físico, ¿no? Por su físico, yo qué sé, porque no resulta atractivo, porque no resultó deseado, porque lo que sea que fuera, pues a lo mejor entre los compañeros, te digo porque esto ocurrió algunas veces, sobre todo antes lo hacían mucho, ¿no? Como poner notas, sobre todo a las chicas.
¿no? Como esta es un 10, esta es un 8, todavía, incluso en el cine a veces sigue apareciendo. Bueno, y eso se critica mucho, ¿no? Incluso desde las instituciones escolares se critica mucho eso. ¿Y por qué se entiende que eso es una humillación cuando es al físico de la persona? Y no se entiende que cuando nos están calificando nuestra propia alma, ¿no? Nuestro espíritu, nuestro intelecto, eso tiene que parecernos genial y lo tenemos que asumir con toda la madurez, ¿no? Que nos digan eso, que tengamos 12 años y que nos digan, mira, eres un 2 en todas estas materias, en conocimiento del medio, en la lengua, en la comunicación. No sé. Mira, Belén, que tocaste un tema, saltaste de las notas de los colegios y bueno, las notas en general, las valoraciones en general que uno les da a las personas, por ejemplo, a partir de estas valoraciones hablaste del físico, de cómo me veo yo y cómo me perciben los demás, y entonces si los demás no me perciben como yo quisiera que me percibieran, entonces yo hago todo lo que esté a mi alcance para que me perciban como yo quiero que me perciban. Estoy pensando, por ejemplo, en estas aplicaciones y en estas redes sociales en donde tú puedes cambiar filtros y te muestra. Hace poquito con este auge de la canción entre Karol G, que es una cantante colombiana, con Shakira, salió un filtro en donde yo me lo puse. Ay, Dios mío, ¿cómo me veía? Me veía sensacional. Eso, el tratar de moldearme para que el otro me acepte, nos lleva a una pregunta que te quiero hacer, porque una cosa que está hoy en auge también son los gimnasios. Sí, es decir, cómo físicamente me estoy viendo. No estoy pensando en los peripatéticos caminando con Aristóteles alrededor de Apolo Licio haciendo ejercicio y entendiendo que el cuerpo debe tener unas buenas formas porque permiten que las ideas se muevan, etcétera, etcétera, sino estoy pensando que en los gimnasios actualmente como parece que hay otras intenciones, desde quien realmente va porque quiere estar saludable hasta pasar por quien va porque quiere es otra cosa. Entonces voy a ponértela por aquí. Dice algo así como el gimnasio se convirtió en un lugar común y bastante popular. ¿Sí? Hoy yo entro a las redes y veo esos abdómenes y digo, ¿en qué momento me he convertido en esto? ¿Qué decirles respecto de estos lugares? ¿Qué decir respecto de estos lugares, Belén? ¿Son viables? ¿No lo son? ¿Hay que tener cuidado? ¿Cómo los ves? Mira, yo con los gimnasios, yo tuve contacto, pero la verdad es que hace mucho que no piso uno. Como tipo alrededor de 2015, quizá entre 2012 y 2017, yo iba al gimnasio. Bueno, bastante porque, bueno, esto se puede notar. Yo soy una persona bastante, no sé si te voy a decir preocupada, pero a mí me gusta verme bien. Me veo bien por lo general, pero bueno, me importa el físico. Supongo que a todo el mundo, pero bueno, ¿cómo decirte? Me interesaba estar bien. Okay. Y también me interesaba, bueno, y luego también me interesaba la parte de salud, la parte interna, ¿no? Un poco por todo. Los gimnasios en aquella época, pero yo creo que ya cambió un poco, ¿eh? Yo creo que van a ser desbancados en este aspecto que tú mencionas de lo físico, de lo del apogeo de lo físico o del filtro que nos ponemos, ya sea sobre el propio cuerpo, ya sea inscrito en el propio cuerpo o en la pantalla, lo mismo da, ¿no? Al final. Yo creo que va a ser desbancado todo eso por la cirugía. O sea, yo creo que al final ya la gente no va a ir tampoco a hacer abdominales y hacer el ejercicio que hace falta para hacer abdominales. Creo que cada vez más, te digo porque bueno, gente que ya empieza a hacerse cirugías o pequeñas intervenciones, ¿no? Como de ácido hialurónico ya cuando tienen 20 años. O sea, que dices, ¿qué arrugas puedes tener, ¿no? A los 20 años. Entonces, yo veo que esto está desbancando a lo otro, que ya tecnologías más invasivas, quizá peores, no sé, ni siquiera cómo van a ser, están un poco desbancando el esfuerzo del gimnasio, incluido que en el gimnasio ya muchas de las personas que ves con esos abdominales, que no sé qué, no solo son del gimnasio, son también de pincharse hormonas o esteroides, etcétera, ¿no? Porque en el gimnasio se mueve mucho incluso el contrabando, ¿no? De esas sustancias, de esos productos. Entonces, lo que tendremos que ver es el gimnasio, pero ¿qué hay más allá? O sea, ¿qué hay debajo
¿no? Del gimnasio. Yo te puedo decir que lo que veo, yo es que siempre fui muy solitaria a la hora de, cuando iba al gimnasio como que no me enteraba mucho de nada, pero sí que llegué a darme cuenta que hay un mercado de todo ese tipo de sustancias, tanto el blanqueado, este de comer proteínas nada más o hacer dietas de estas así como muy raras, tanto ese como el mercado negro de las sustancias que no son legales. Y que prácticamente es la única forma, además, de, junto con el ejercicio y una dieta, conseguir ese tipo de cuerpos mantenidos en un tiempo. No son solo de hacer abdominales. Ok. Tendría uno que estar haciendo 12 horas de abdominales para que pudiera ser así, ¿no? Entonces creo que ya en el gimnasio hay esto, luego también hay esas sustancias, ¿no? Como que detrás del aparato está lo otro, como en el ciclismo también, ¿no? Está lo otro, el otro dopaje es como un poco como una cirugía estética, pero que parezca blanqueada, que parezca que es por el deporte que estoy haciendo. Eso se ve, pero por detrás están las sustancias que realmente deshidratan, marcan el músculo y etcétera, ¿no? Esto lo sabe además muy bien, por ejemplo, la gente que transiciona de chicas a chicos se da mucha cuenta al empezar a tomar testosterona. Bueno, claro, aquello donde teníamos algo de celulitis o no sé qué, se convierte en músculo. Entonces, bueno, y cuando es así te dan más ganas a lo mejor de ir al gimnasio, igual más para que te vean ya que para otra cosa. Entonces también se movía mucho a cierta seducción, me dijeron que se ligaba, que era uno de los sitios principales donde la gente hacía parejas que no fueran ya los lugares virtuales. Y otra cosa que me sorprendió, pero que es así, es que parece ser que en los gimnasios o en muchos gimnasios se mueve muy bien o se mueven muy bien grupos de extrema derecha. Ah, carambas. Un sitio de captación, un lugar de captación. Ok. Hay dos comentarios que te dejan. Se nos está acabando el tiempo. La idea es que estaba organizado para que fuera 1 hora y 15 minutos. Nos quedan, según el reloj que tengo aquí, 2 minutos y no quiero que se acabe. pero voy a dejarte los dos comentarios. Mira, Carlitos dice que gran psicóloga se ha perdido el mundo, pero qué gran filósofa ha creado. Muy interesante escucharte, Belén. Carlitos, gracias por el mensaje que nos compartes. Muchas gracias además. La profesora Lida Villa nos deja un comentario por aquí. Dice, me parece que los gimnasios han evolucionado y no se usa solo por una cuestión estética, sino de equilibrio emocional. ¿Sí? ¿Cómo lo ves tú, Belén? A propósito del comentario que nos deja la profesora Lida Villa, profe, un saludo muy grande, qué rico verla por acá. Y bueno, te concedo la palabra. A ver, a mí, ya no hablando del gimnasio, sino del deporte en general, para mí es indudable que el deporte es bueno, a ver, que es bueno, yo lo defiendo, no el deporte, el ejercicio. O sea, a mí me parece, fíjate que te comentaba al principio de esta charla, yo ya no puedo filosofar sin el baile. Y para quien no sea el baile, es otro contacto con su cuerpo. A mí me parece importantísimo que incluso dentro del pensamiento, que una forma de pensar sea también cómo pensamos con el cuerpo, con nuestro cuerpo, estar en conexión con nuestro cuerpo. Yo estoy demasiado, porque soy hasta muy histérica, enseguida percibo todo lo que me pasa, ¿no? Pero me sorprende que hay gente muy desconectada. Entonces, ahí es súper importante la educación física, por supuesto, por supuesto. Esto otro que estábamos tratando de hacer, estas críticas que estábamos tratando de hacer, yo creo que van más, bueno, hacia el trasfondo, ¿no? Lo que decías tú, hacia el gimnasio como escaparate de otra cosa. En ningún momento me planteo, vamos, así de pronto, criticar el deporte y mucho menos el ejercicio físico. Yo lo hago y vamos, y me parece muy bueno, efectivamente muy bueno para estar equilibrado, pero y sobre todo para mí, por eso, para reconocernos en nuestro cuerpo. No tanto para cambiarlo, sino para reconocer nuestro cuerpo, saber dónde tenemos, sentir con nuestro cuerpo, y también porque en el ejercicio físico, incluso en el más mínimo, lo que sea, pilates, ya hay una erotización. El poder también, no sé, dar una clase de baile y estar mirándonos al espejo y ver cómo nos placen algunos movimientos, aprender del placer con nuestro propio cuerpo, hombre, me parece esencial. Entonces, en ese sentido, completamente favorable. De acuerdo.
Hay una pregunta, un saludo a Leonardo, que es un amigo de la casa. Él es el director el Grupo Trazos de Vida. Es una empresa que se dedica aquí a generar espacios de aprendizaje no convencionales, es decir, fuera de las instituciones. Él deja una pregunta, pero antes de pasar a esta, que es con la que quisiera que cerráramos porque nos sirve como puente para también una última inquietud que tiene que ver un poco con un mensaje a los profesores de filosofía. Pero quisiera, Andrea PL nos deja también un mensaje aquí, dice, en cuanto a las imágenes de redes sociales y digitales, yo no sé, Andrea, tú cómo lo veas. Yo también considero que esta pregunta un poco va encauzada también a esto que estamos hablando de los gimnasios, la imagen que hay detrás de los gimnasios, apartándonos un poco del comentario que nos deja la profe Lidia, que esta es otra mirada que tenemos del deporte en general, no hace que en parte veamos al resto como objetos consumibles. ¿Cómo lo ves, Belén? Bueno, yo en este aspecto voy a desdramatizar quizá un poco, dramatizando otras cosas. Para mí esto es parecido a las preguntas que tienen que ver con el, bueno, pues con el propio cuerpo como mercancía, con el trabajo sexual, me parece un poco lo mismo. Obviamente podemos ver a los demás como objetos, nos podemos ver a nosotros mismos como objetos, porque estamos ahora totalmente pegados a la pantalla, y entonces nos estamos viendo, por ejemplo, yo ahora me estoy viendo ya, es muy habitual que nos veamos a través de una pantalla, ¿no? Que nos devuelve esta imagen invertida. Entonces, nosotros mismos es muy fácil que nos cosifiquemos. Ahora bien, creo que no solo es a partir de lo físico como se objetiva a las personas, sino a través de todo, también de sus pensamientos, de sus emociones, lo mismo que decía antes, ¿no? Porque una calificación en matemáticas no tiene que parecer mal y una calificación por si tienes buen culo o no, sí, esa sí te puede ofender, pero la otra no. Creo que es más urgente, ahora mismo creo que es más urgente ponernos a cuestionar la objetivación espiritual, vamos a decirlo de esta manera, o intelectual, que el físico, porque el físico, si bien es cierto, llevamos cuestionándolo, llevamos tratando ese problema durante mucho tiempo, y sin embargo creo que no se hace el mismo balance de eso, de esas calificaciones sobre nuestra intelectualidad, que además para mí acaban pesando más que el físico, que es donde está, yo creo, concentrada la autoestima, porque está concentrado también el que vayas a tener futuro o no en la sociedad. Carambas, sí. Sí, estoy pensando en eso que mencionas al finalizar y es el de qué depende el futuro en una sociedad. De qué condiciones depende que, por ejemplo, a propósito de la pregunta que hacían un poquito más arriba, de qué depende el éxito en una sociedad, de qué depende que uno sea visto, no sé, voy a decirlo grandilocuentemente, como un especialista en el éxito. Es que, mira, yo quiero ser como él, ¿sí? Es decir, ¿de qué depende? ¿Sí? Hugo Uamani Infantas nos dejó un mensaje, dice, magnífica participación, filosofía con flow, excelentes ideas y exclama por Júpiter. Te había mencionado que hay una pregunta que nos hace Leonardo y la pregunta dice así, ¿qué opinas sobre la importancia del juego en la educación? Y decía que esta pregunta se nos unía al final con una que también me voy a permitir dejar por aquí, que tiene que ver con qué deben hacer los profesores hoy, Belén, de filosofía. No vamos a caer en pues cumple este decálogo para que tengas éxito en tus clases de filosofía. No, vaya, eso no lo vamos a hacer. Pero ¿qué sugerencias podríamos hacerle a los profesores hoy para que la filosofía guste? Consejos, sugerencias, y creo que, no sé, de alguna otra manera percibo que esta pregunta que nos hace Leonardo se puede vincular un poco con la pregunta que te voy a poner en pantalla. Sí, yo creo que sí. Mira, igualmente las contesto un poco juntas, pero empezando por la cuestión del juego. A mí me parece que el juego, a ver, que el aprendizaje tiene que ser un juego, tiene que sentirse como juego. Con lo cual no quiero decir, porque también soy muy crítica con cierto tipo de pedagogías, un poco también como ese estoicismo barato, pues pedagogías también
baratas del juego. Con lo cual no quiero decir que haya que tratar a los niños y adolescentes con parchises, ¿no? Y con colores. O sea, no quiero decir que haya que convertir en juego de mesa la filosofía. No creo que, porque esto a veces se confunde, ¿verdad? Como que venga, que los alumnos jueguen y entienden que jugar es ponerles un test y el que más preguntas acierte gana. Eso me parece banalización y me parece nocivo porque me parece que no hace justicia ni a la palabra filosofía ni a la palabra conocimiento, pero sobre todo que no hace justicia a la palabra juego. El juego tiene que ser el juego vivo del diálogo, el juego de ay, ¿cómo entendí esto? ¿No? Es decir, que tiene que ser un juego, para mi gusto, ¿cómo voy a decir? Implícito en el aprendizaje. Para mí, ese juego del aprendizaje está dado siempre y cuando no se tapona, porque es un juego que está en todos los animales. Darle vueltas a las cosas, mirarlo desde otro lado, no sé, coger un juguete y hacerle, yo qué sé, encontrarse con ese cuerpo por diferentes lados, de diferentes formas, con diferentes impulsos. Eso está, no hace falta que nos lo enseñen, hace falta que no nos lo repriman, simplemente. Entonces creo que no hace falta implementar juegos, sino dejar que ese juego surja de esta manera natural. Y sobre estas sugerencias, pues yo sobre todo, como además sé que no hay demasiado tiempo, voy a concentrarlas en una. Me parece que lo fundamental en una clase de filosofía, y quizá en toda clase, es escuchar a los alumnos, invitarlos a expresarse, no pretender o no esperar un determinado discurso ya hecho, no querer juzgar lo que saben o no saben porque coincida o no con eso que yo había escrito, a eso a lo que tenían que responder. Por más que esto, ya sé que es a lo que nos obliga la ley, justamente a evaluar con una cosa que ya está vista de antemano. No, dejarnos sorprender por el alumno y darles, por supuesto, herramientas, pero que siempre esas herramientas sean herramientas para expresar lo que ellos quieren expresar. O sea, que les importe lo que les importe, que les guste el reggaetón y que les guste el trap, que les guste el TikTok, que les guste, que se enamoran de esto de aquella manera, también, que todo eso que les pasa por el cuerpo y por sus emociones no se cuestione, valga, o sea, o que todo eso no se ponga en tela de juicio, todo eso vale. A partir de ahí, ¿qué herramientas yo puedo dar para que puedan expresarlo más y mejor? Pero sobre todo eso, invitación a la expresión. Me generas una inquietud respecto a esta idea que tienes del juego, porque en el laboratorio justamente el juego tiene un papel importantísimo, en tanto que te permite, por ejemplo, escenarios de imaginación, de creación, experiencias que pueden ser, estamos dentro del salón de clase donde todos los días reciben clase, pero allí a partir del juego estamos recreando completamente el espacio y estamos generando una serie de experiencias que nos permitan eso que ya tú mencionas después, que es el diálogo. Es decir, listo, jugamos, ¿sí? Pero no jugamos únicamente, tipo, lo mencionaste, a lo parchís, ¿sí? Sino jugamos con unos objetivos claros y con unas intenciones específicas, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de lo que propones para el laboratorio sería, primero vamos a dialogar sobre qué pasó, ¿sí? Sobre qué sucedió. Y a partir de allí poder mirar qué aspectos comunes, incluso que puedan ser conceptos o categorías que hoy organizan nuestras sociedades, lo político, la democracia, etcétera, ¿sí? Como por ejemplo en el juego tú organizas un grupo con tus compañeros y cómo delegan las funciones dentro del grupo. ¡Ah, carambas! Mira cómo funciona la política y la democracia al interior de ese pequeño espacio, ¿sí? Eso me genera esta inquietud que te quiero plantear y es, en concreto, ¿qué entiendes, Belén, por banalización del juego, en concreto? Cuando en lugar de ser estas experiencias que estás contando, en las que tiene mucha presencia y en las que se convoca mucho a la imaginación, a imaginar situaciones, que ese es el juego, ese que tú me estás contando es el juego real, es el juego al que los niños juegan. Vamos a imaginar que estamos cocinando, ¿no? Con esto que es tierra y que no es comestible, pero ellos son pequeños y, por ejemplo, ¿no? De niños, y imaginan que están cocinando y mezclando cosas, no sé cuántos. Vamos a imaginar que aquí donde estamos no es aquí donde estamos, vamos a imaginar como otro espacio-tiempo, ¿no? Jugar un poco con el espacio y con el tiempo
y con las posibilidades. Para mí lo que no es jugar o lo que no es jugar o lo que no es un juego beneficioso o que hubiera que plantearlo para el aprendizaje, o que no soy yo muy fan de eso, es esto de convertir el juego, bueno, es más el juego este de campeonato, ¿no? Como de, ay, bueno, vamos a jugar a quién gana en esto. Yo sé que estimula, sé que puede funcionar, estimula, la competición estimula, pero a mí no me gusta, no me parece que tenga mucho beneficio, ¿no? No me parece que tenga mucho beneficio. Esto no quiere decir que esté diciendo aquí que bueno, que hay que cerrar todo el juego y que uno no puede apostar a nada. No, a mí me parece muy bien jugar al póker, jugar al mus o a lo que te dé la gana, pero que de cara al conocimiento del aprendizaje me parece que no hace falta ese poner en juego que es simplemente la competencia, que es estimular simplemente a partir de, venga, a ver quién gana en esto. Y ya te digo, que sé que puede funcionar a algunas personas. Pues te voy a decir, pues por ejemplo, yo cuando les dejo a los alumnos hacer ellos, como hacer esta especie de clase inversa, ¿no? Que ellos lo hagan, que ellos organicen, que ellos expongan un tema, pero que también les pregunten a sus compañeros, ¿no? Pues a veces lo hacen, algún de estos, algún cajún, alguna cosa así, y sobre todo los chicos, o cierto tipo de chicos, les gusta y los estimula, y entonces bienvenido sea también. Pero bueno, me parece como una herramienta muy... No me va mucho con mi personalidad. Con eso tampoco quiero eliminarla, simplemente, bueno, me parece un poco puesta, un poco forzada. Otra cosa es el juego de imaginemos qué. Eso es otra historia. Belén, yo te he invitado a bailar. No sé qué tipo de baile hemos tenido en este momento. No sé si tango, bachata, salsa, vallenato. Aquí en Colombia escuchamos vallenato. No sé qué tipo de baile hemos tenido, pero te quiero decir que he disfrutado bailar contigo en esta conversación. Qué delicia conversar contigo. Muchísimas gracias. Bueno, la sensación es absolutamente mutua porque claramente era un baile de estos, era un baile de pareja, ¿verdad? Entonces, sí, para mí mutua, me encantó y me sentí muy cómoda además. Qué delicia que más adelante puedas de nuevo aceptar una invitación otra vez a bailar, porque me encantó bailar contigo. De verdad, muchas gracias por tus comentarios, por ser tan amplia en tus respuestas. Eres muy generosa. Uno tiene la concepción, hay amigos que viajan a España y dicen, uy, no, esos españoles a los latinos los tratan terrible. Uno escucha eso. Yo debo decir, le voy a decir a todos, ellos se equivocan. Yo conozco a una persona que no es así. Belén, muchas gracias por aceptar esta conversación en Voces Divergentes. Muchísimas gracias. Y espero que nos veamos pronto y hacer otra. Claro que sí. Es más, si yo alguna vez tengo la posibilidad de irme para España y viajar, qué rico que el próximo Voces Divergentes, que, ¿por qué no? Puede ser presencial, no virtual. Claro, presencial, y lo transmitimos para el resto. Sí, perfecto, cuenta conmigo, porque yo cuento también con vosotros, estuve viendo vuestra página y bueno, y enseñándola también. Pues mira, una compañera, por ejemplo, de filosofía que le encantó lo que hacéis allí, y entonces, bueno, que contéis conmigo. Claro que sí, por supuesto. Están mis manos por acá, para lo que se ofrezca. ¿Listo? Para lo que se ofrezca. Te están dejando, este es el espacio de cierre en el que nos dejan mensajes. Dice, enhorabuena a ambos, a la profesora Belén muy especialmente. Eso lo dice José Ramiro González. Gracias, José, por acompañarnos en este espacio de conversa chévere y de baile. Quiere decir entonces que no bailamos solo dos, sino bailamos bastantes. Alejandra, qué rico verte. Aleja, qué rico verte por aquí. Mil gracias, de verdad que me regalaron muchísimo ánimo para continuar con el camino de la filosofía. Un gran abrazo. Te cuento, Belén, que Alejandra tiene aquí en cerca de Bogotá, tiene un café en donde hacen tertulias filosóficas, promueven literatura, arte, teatro. Entonces, aquí te dejan también un saludo, Alejandra. Qué bueno, igualmente. Y Hugo nos dice por acá, estos estimulantes a temprana edad, dirección a la temprana juventud al expuesto consumo de tónicos cardíacos, es una pregunta, pero no la comprendo muy bien. Yo te la voy a dejar aquí en pantalla. ¿Sí? Dice, estos estimulantes a temprana edad, dirección a la temprana juventud al expuesto consumo de tónicos cardíacos. No sé en concreto a
a qué se pueda estar refiriendo. Quizás se pueda referir, es que, ¿sabes qué pasa? Que yo entiendo que hay veces que, sobre todo si estás escribiendo desde el teléfono, viste que el corrector de textos te cambia cosas y al final no entiendes muy bien. No sé si se pueda referir, yo ahora lo que me viene a la cabeza es estas drogas que se dan mucho ahora, que se diagnostica tanta gente de TDAH, de trastorno de hiperactividad. Y que a lo mejor, aquí por lo menos en España, yo creo que la única anfetamina de curso legal ya es esa, la que se da a los niños. Tela, ¿eh? Niños que se mueven demasiado, están un cargamento de hiperactividad y de cafeína que les mandan tomar. No sé si pueda ser eso u otra cosa que no tenga nada que ver, pero si lo deja ahí, mira, si deja ahí la pregunta, yo luego, por supuesto, voy a visitar lo que quedó en Facebook para vernos un poco y se la puedo contestar. Perfecto, me parece maravilloso. Belén, te voy a invitar a que te quedes un momento luego de finalizar la transmisión en Facebook para una última preguntita que ya es un poco más íntima. Agradecerle a cada una de las personas, a las compañeras y a los compañeros que nos acompañaron en este espacio, programa número 3 de Voces Divergentes. Nos seguimos viendo y me alegra enormemente porque tenemos en el laboratorio un lema, y es que seguimos trabajando cada vez más por el valor de la experiencia. Muchas gracias, muy amables.